Amén y amén. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo en esta mañana. Yo les voy a invitar a que podamos ir allí al libro de San Juan, el Evangelio según San Juan, el capítulo 14. Les invito a que podamos ir allí a ese libro maravilloso del Evangelio según San Juan, capítulo 14. Amén. Capítulo 14 de Juan. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, hermano, porque es un poco más clara. Y para aquellos que están anotando en esta mañana, yo quiero compartirles San Juan capítulo 14, del versículo 1 al 11. Después también Colosenses 1, del versículo 15 al 20. Y Colosenses 2, versículo 9 al 10. Amén. Quiero hablarle acerca de la suficiencia de Cristo. Este es un tema que nosotros deberíamos de meditarlo mucho en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque es un tema que nuestra fe cristiana se ve basada en la suficiencia de Cristo en nuestras vidas. Si Cristo no es suficiente para nosotros, nosotros vamos a buscar llenar los vacíos en otras cosas. Entonces, cuando Jesús es suficiente en nuestras vidas, nosotros no necesitamos más nada que Jesús. Y la Biblia nos habla muy claro acerca de esto. Los pasajes que vamos a leer de San Juan 14, del 1 al 11, Colosenses 1, del 15 al 20, Colosenses 2, del 9 al 10, hablan acerca de esto. Y aquí el Señor nos deja en Juan 14, 1, está hablando de Jesús, el camino al Padre. Pero en medio de este pasaje, el Señor tiene una charla con sus discípulos, con uno de ellos. Y dice: no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso le habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Y el versículo 8 dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Jesús respondió: Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no saben quién soy. Los que me han visto a mí, han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pide que le muestres al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. O al menos crean por las obras que me han visto hacer. Amén. Amén. En esta mañana les invito a ocupar sus asientos. Y quiero que nosotros prestemos toda la atención que podamos en esta mañana para que podamos conservar en nuestro corazón esta reflexión, esta predicación, esta enseñanza acerca de la suficiencia de Cristo en nuestras vidas. Jesús es suficiente para nosotros. Jesús es todo lo que nuestra vida necesita. Jesús es todo lo que nosotros necesitamos. Jesús es mucho más de lo que mi alma necesita. Nosotros en Cristo estamos completos. Nosotros en Cristo no nos falta nada. Nosotros en Cristo estamos satisfechos. Hermano, cada pasaje que leemos de Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 20, Colosenses 2, 9 y 10, nos habla de la suficiencia de Cristo.
Y este pasaje de las Escrituras del Evangelio también nos habla de la suficiencia de Cristo. El Señor en muchas ocasiones, la Biblia está llena de pasajes de la Escritura misma que nos habla de que lo único que necesitamos es a Jesús. Las demás cosas vienen por añadidura. Cuando nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, cuando nosotros nos acercamos al Señor, las demás cosas vienen por añadidura. Y nosotros debemos de entenderlo esto. Y hasta que no lo entendamos no vamos a poder vivir una vida plena del Señor. Es por eso que vemos hermanos en la fe que viven una vida plena. Y es por eso que vemos también hermanos en la fe que no han alcanzado esa plenitud. ¿Por qué? Porque no han experimentado la suficiencia de Cristo en su vida. Porque quizás sus ojos naturales están puestos en las cosas naturales. Y aunque nosotros como personas naturales que vivimos en esta tierra sabemos que tenemos necesidades básicas. Pero hermano, esas necesidades básicas, aunque nosotros las tengamos satisfechas, si Jesús no es todo para nosotros, vamos a vivir una vida insatisfecha. Es por eso que todo comienza con lo espiritual. Nosotros, a pesar de que vivimos en esta tierra, Dios puso un espíritu para que se conectara con Él. Entonces, en esta mañana vamos a reflexionar acerca de este pasaje que hemos leído. Aquí en este pasaje nosotros vemos en general que el Señor nos quiere enseñar que Él es el único camino al Padre, que no hay otro camino fuera de Él, que Jesús es el único puente que nos conecta con Dios, que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Yo creo que este pasaje está muy claro. Cuando nosotros lo leemos vemos que el Señor le dice a sus discípulos: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Pero también en este pasaje vemos que el Señor comienza a hablar con sus discípulos. Sus discípulos le comienzan a hacer preguntas. Primero Tomás y después Felipe. Pero quiero centrarme un poco en lo que Felipe también le hace esta pregunta al Señor. Porque muchos de nosotros podríamos ser Felipe. Muchos de nosotros, si estamos con el Señor, podríamos hacerle esta misma pregunta que le hizo Felipe a Jesús. Y saben, cuando nosotros no hemos encontrado, cuando nosotros no hemos experimentado la suficiencia de Cristo en nuestra vida, quizás nosotros vamos a hacer la misma pregunta que le hizo Felipe. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes, quedaremos satisfechos. Si tú nos muestras al Padre, nada nos va a faltar. Inmediatamente el Señor le dice: Felipe, has estado tanto tiempo conmigo y todavía no sabes quién soy. El Señor le estaba hablando que Él y el Padre son uno. El Señor le estaba hablando de la Trinidad, de que ellos son la misma persona, de que sin embargo en los evangelios el Señor aparece como el protagonista, pero Él depende del Padre y el Padre de Él, y están unidos mutuamente. Pero este discípulo Felipe no había experimentado la suficiencia de Cristo. A pesar de que estaba con el Señor, a pesar de que caminaba con Jesús en la tierra, a pesar de que había visto las obras. Es más, el Señor le termina diciendo: bueno, Felipe, si no crees por lo que ves, el versículo 11 dice: por lo menos cree por las obras que yo hago. Dice: vos has visto mis obras, bueno, por lo menos cree por esas obras. Si no te basta con mi persona, Felipe, por lo menos cree las obras que yo hago. Y el Señor le está refutando allí a Felipe, le está tratando de hacerlo entender de que el Padre y Él son uno. Y si Él ha visto a Jesús, también ha visto al Padre. Pero la pregunta que me surge a mí como creyente, como cristiano, como discípulo también del Señor, es si Jesús es suficiente para nosotros. Si hemos experimentado la suficiencia de Cristo en nuestras vidas. Si nos hemos puesto a pensar, a meditar en nuestro corazón. Hermano, y muchas veces esta pregunta surge no cuando todas las cosas van bien, sino que esta pregunta surge en mi corazón
cuando las cosas no comienzan a salir como yo las planifiqué, o cuando suceden esas noticias que vienen de repente a nuestras vidas. Y hermano, queda en evidencia cuando esas cosas vienen a mi vida. Si Jesús no es suficiente para mí, yo me voy a hacer las mismas preguntas que se hizo Felipe. Muéstranos al Padre y nos basta. Entonces la iglesia, vos y yo, debemos de experimentar la suficiencia de Cristo en nuestras vidas. Y en cualquier circunstancia, debemos de experimentar de que Jesús es lo único que necesitamos. ¿Saben por qué? Porque va a quedar muy evidente cuando venga una crisis sobre tu vida. Va a quedar muy evidente cuando los problemas golpeen tu puerta. Va a quedar muy evidente en la prueba que estás atravesando. Si Jesús no es todo lo que esperás, entonces es en ese momento cuando nosotros vamos a decir: Señor, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? ¿No dijiste que las cosas iban a salir bien? ¿No dijiste que contigo todas las cosas eran esperanza, amor, paz? ¿No dijiste que este plan que yo había hecho iba a salir a la perfección? Pero saben, hermanos, cuando nosotros no hemos experimentado la suficiencia de Cristo en nuestra vida, es allí cuando va a quedar evidente en donde nosotros hemos fundado nuestra fe. Es por eso que como cristianos debemos de revisar a diario en quién hemos creído, en quién hemos confiado, a quién estamos esperando, con quién queremos pasar la eternidad. Y Felipe es un claro ejemplo de esto. A pesar de que andaba con Jesús, a pesar de que sus ojos naturales habían visto la gloria de Dios y habían visto los milagros, pero aún así no había visto un cambio en su corazón. No había experimentado esa transformación en su alma. Y todos los discípulos de Jesús nos enseñan muchas cosas sobre la iglesia. Cada uno de ellos nos enseña una parte que la iglesia vive. Cada uno de ellos nos enseña en qué momento está la iglesia de Jesús. Y Felipe nos enseña sobre la suficiencia de Cristo. Quiera el Señor ayudarnos en este tiempo a que nosotros podamos encontrar en Jesús todo lo que necesitamos. Hermano, vos y yo encontramos en Jesús todo lo que necesitamos. Jesús es suficiente para nuestra vida. ¿Es todo Jesús para nosotros? ¿Saben qué? Analizando un poco acerca de este pasaje y de lo que le he mencionado, me he dado cuenta de una cosa, que nosotros como seres humanos vivimos en una sociedad, vivimos lleno de personas, de gente, de amigos, de vecinos, de familiares. Vivimos en una sociedad, en una cultura donde nada es suficiente. El ser humano de por sí está insatisfecho. Vivimos en una cultura donde nada es suficiente, donde siempre queremos modificar algo. No estamos satisfechos con lo que viene originalmente, sino que nosotros decimos: bueno, yo le puedo agregar esto. Yo puedo cambiar en algo esto. No estamos conformes con lo que hemos recibido. No estamos conformes con lo que ven nuestros ojos. Vivimos en una cultura de insatisfacción. No estamos satisfechos con lo que viene de fábrica. No nos conformamos con lo que tenemos y vemos, sino que a eso siempre tenemos que agregarle algo. Siempre tenemos que darle nuestro toque personal a las cosas. Vivimos en esta cultura. La cultura nos lleva hacia ese lugar de insatisfacción. Pero Jesús quiere refutar a esta cultura que vivimos. El Señor quiere refutar y llenar cada vacío de nuestro corazón. Y es por eso que si la palabra de Dios, si el Espíritu Santo, si Jesús mismo no es suficiente para nuestras vidas, nosotros vamos a andar por la calle, vamos a venir a las reuniones, vamos a servirle aún a Jesús, pero no vamos a ser satisfechos totalmente. No vamos a poder vivir una vida plena como la que el Señor nos ofrece. Hermanos, nosotros estamos rodeados de esta circunstancia. La sociedad, el pensamiento social, nosotros siempre nos lleva a pensar que podemos agregarle algo.
que quizás nosotros podíamos aportar algo, no nos sentimos satisfechos. Y en cada esfera de la sociedad, en el deporte, en la política, en la salud, en la seguridad, en la economía del país, cuando nosotros escuchamos hablar a una persona que sabe del tema, quizás nosotros podemos acotar, bueno, yo lo haría de esta forma o de esta otra. ¿Por qué? Porque vivimos en esta sociedad de insatisfacción, en la crianza de nuestros hijos. Hay muchas personas que quieren aportar algo a la crianza de nuestros hijos. Y todos queremos cambiar. Y todo se basa en este pensamiento, en este estado de insatisfacción. Pero que esto no es nuevo. Estaban los discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús es el reflejo de la iglesia de hoy. Quizás sabemos en este lugar un grupo de personas donde quizás algunos no han experimentado esa suficiencia de Cristo. Pero hermano, la buena noticia es que en cualquier momento, cuando nosotros decidamos, podemos experimentar esa suficiencia. Podemos abrirle nuestro corazón al Espíritu Santo y podemos decirle: Señor, yo no sé hasta qué punto te conozco, pero hoy es el día que yo quiero conocerte en profundidad. Hoy es el día que yo quiero vivir una vida plena. Hoy es el día que yo quiero vivir confiando en ti. Quiero vivir caminando por fe, mucho más allá de lo que dice la circunstancia que nos toca vivir. Hermano, en esta sociedad de insatisfacción, nosotros estamos en medio de ella. Somos un pequeño puñado en medio de la sociedad. Que Dios no se maneja de la misma forma. Porque el Señor dice: más el justo por su fe vivirá. No nos habla de las cosas que pueden ver y palpar nuestras manos, sino que nosotros caminamos por fe. Y aunque nosotros tenemos necesidades básicas, que tenemos que ellas tienen que ser satisfechas, pero vivimos por fe. Por encima de todas esas cosas hay un pueblo, y es el pueblo de Dios. Y eso somos vos y yo, que le creemos al Señor. Que estamos en medio de esta sociedad rodeado de insatisfacción. Pero en medio de esta sociedad el Señor dice: yo soy suficiente para vos. ¿Encontrás en mí todo lo que necesitas? Y saben, hermano, que hay algo muy preocupante en medio de este pensamiento. Cuando nosotros no estamos siendo satisfechos por el Señor. Cuando Jesús no es verdaderamente suficiente en nuestras vidas. Es cuando comienza nuestra vida a llenarse de otras cosas que no es el Señor. Es cuando ese vacío comienza a ser ocupado por otras cosas que no es Jesús en nosotros. Y saben que vivimos en tiempos donde el Evangelio es atacado. Y saben, hermano, que yo no quiero sacar del medio a las presiones que hemos tenido siempre. La carne, el mundo y el enemigo. Y quiero salir de allí. Y quiero que nosotros nos metamos en nuestro micromundo del cristianismo. Y nuestro evangelio está siendo atacado muchas veces por nosotros mismos. Donde nosotros tenemos muchas estrategias humanas. Donde queremos llenar vacío con estrategias humanas. Y cuando nosotros sabemos una cosa, que lo único que puede llenar el vacío en nuestro corazón es la presencia del Espíritu Santo. Pero queremos llenar vacío con estrategias. Queremos llenar vacío con cosas, actividades. Necesitamos a Jesús. Necesitamos su presencia. Vivimos en un evangelio posmoderno, donde nosotros estamos rodeados también de cristianos de cristal, donde la palabra de Dios cada vez es más amenazada, donde siempre tenemos que predicar de las bendiciones de Dios. Pero ¿qué es? Las bendiciones de Dios son una realidad, pero lo que me va a llevar al cielo son las instrucciones de Dios. Lo que me va a llevar al cielo es lo que Dios piensa de mí, lo que Él quiere que yo cambie. Y muchas veces estamos siendo sofocados por estos cristianos de cristal.
Hermanos, necesitamos creer todo lo que la palabra dice. No quedarnos solamente con aquellas bendiciones que Dios preparó para cada uno de nosotros. Estamos viviendo un tiempo donde el evangelio es cada vez más atacado. Estamos viviendo un tiempo donde se dice que estamos viviendo el tiempo del evangelio líquido. ¿Y qué es esto del evangelio líquido? Es el evangelio que toma forma según donde lo pongan. No, hermano, el evangelio es uno. El evangelio es el que nos dice su palabra. El evangelio es el que predicó Jesús. El evangelio es el que me habla la Biblia, que predicó Pablo. El evangelio siempre va a ser uno. Las instrucciones siempre van a ser una. La palabra de Dios va a ser una. Aunque haya pasado 2000 años, la palabra de Dios sigue vigente más que nunca en tu vida y en la mía. Aunque muchas veces queramos acomodar las cosas a nuestra manera, pero no podemos acomodar las cosas a nuestra manera. Esa es la manera de Dios. Él pone las instrucciones en nuestra vida. La palabra de Dios sigue siendo la misma que tenía la iglesia primitiva. El pasaje que leyó nuestra hermana Mariela, ese pasaje sigue siendo el mismo. Sigue siendo vigente en nuestra vida. Las instrucciones que tenía la iglesia del primer siglo es la misma que tenemos nosotros. Quizás lo que ha cambiado es el receptor, es quien la escucha, es quien la recibe. Y es por eso que Dios quiere trabajar en nuestra vida, para que Él sea suficiente en nosotros. Debemos urgentemente volver a los orígenes. Debemos urgentemente volver a los orígenes como iglesia. ¿Cuál es el origen de la iglesia primitiva? Es una iglesia que se levantaba en oración. Es una iglesia que tenía la palabra como su almohada. Es una iglesia que practicaba el ayuno. Es una iglesia que la palabra de Dios era suficiente para su vida. Es una iglesia que esperaba la venida de Jesús. Es una iglesia que le extendía la mano al que estaba necesitado. Debemos urgentemente volver a los orígenes de los principios cristianos que hemos también nosotros aprendido. Pero hermano, por ahí nosotros muchas veces en el trajinar de la vida, muchas veces pasan los años y nos olvidamos de estas prácticas tan importantes que mantuvieron a la iglesia en pie. Si la iglesia del primer siglo no se hubiese mantenido con oración, con ayuno, con palabra, con extenderle la mano al necesitado, quizás vos y yo hoy no tendríamos este evangelio. Pero hubieron personas que se pararon firme, que hicieron pata ancha, que aunque la sociedad lo impulsaba a otra cosa, que aunque la sociedad de insatisfacción también en esos tiempos existía, pero ellos se pararon firme y dijeron: el origen de la iglesia nació así. El Señor nos dijo que esperáramos en Jerusalén, unánime, orando al Señor, buscando al Señor. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer en este tiempo. Pararnos firme. Jesús es suficiente para mí. Jesús llena mi corazón. Jesús llena mi alma. Él es todo lo que yo necesito. Y cuando hablamos a las personas de afuera, debemos de predicarle un evangelio sencillo. Jesús es lo que necesitas. No necesitamos ser grandes teólogos para hablar de Jesús. Necesitamos decirle lo que dice el capítulo 14 de Juan, como lo hemos leído. Jesús es el único camino al Padre. Él es la verdad y la vida. Y cuando nosotros nos encontramos con Él, nos encontramos con la esperanza de nuestra salvación. Para Felipe, el apóstol de Jesús, Jesús no era suficiente. Y lo dejó de evidencia en este versículo 8. Y dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Yo estoy satisfecho con ver a Jehová de los ejércitos. Pero el Señor le decía: no, Felipe, yo estoy contigo. Y lo que yo hago, lo hago por parte de mi Padre. Somos uno. Aunque Felipe había vivido este tiempo con Jesús,
pero no había experimentado la suficiencia de Cristo en su vida. Hermanos, yo me pregunto cómo es posible vivir con Jesús, caminar con Jesús y no conocerlo. ¿Cómo es posible poder orar cada día? ¿Cómo es posible leer la palabra de Dios cada día y no conocer a Dios? Lamentablemente este pensamiento de Felipe muchas veces nosotros lo replicamos nosotros. Y cuando aparecen las crisis y las dificultades, es allí cuando queda en evidencia en donde hemos fundado nuestra fe. Pero en este día yo creo firmemente que el Señor va a acomodar nuestros pasos. Que nuestra fe se va a fundar en la palabra de Dios. Que nuestra fe se va a fundar en lo que Jesús quiere para nosotros. Debemos de cada día conocer más al Señor. Y no existe otra forma. Aunque podamos leer muchos libros cristianos, aunque podamos tener mucha literatura bíblica, pero este libro es el único que me va a llevar a conocer a Dios. Cuando yo comienzo a leer este libro que se llama Biblia, es el único libro que me va a llevar a conocer el pensamiento de Dios. Podemos leer libros adicionales que nos bendicen, pero siempre este libro es el único alimento espiritual que mi alma necesita. Cuando yo me encuentro con las líneas de este libro, el Señor mismo me habla. Y yo creo que todos aquí hemos experimentado esa palabra de Dios cuando Dios nos está hablando a nosotros. Y cuando nosotros decimos, esta palabra es para mí. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios sigue siendo viva y eficaz. La palabra de Dios sigue partiendo corazones. La palabra de Dios sigue metiéndose en nuestra mente y ordenando nuestros pensamientos. Si nuestros pensamientos quizás no están ordenados, la palabra de Dios es la única que va a ordenar nuestros pensamientos. Si nosotros necesitamos tomar una decisión importante en nuestra vida, la palabra de Dios es la única que nos va a llevar a esclarecer nuestra mente y tomar una decisión certera. Yo quiero que podamos leer lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 15. Colosenses 1:15, y es la segunda parte de esta reflexión. Colosenses 1:15. Sin duda que es de los pasajes más importantes de la Biblia. Donde nos muestra que Jesús es todo. Que Jesús es todo lo que nuestra vida necesita. Y vemos aquí Colosenses 1:15 al 20 dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Esto es lo que Jesús le quería explicar a Felipe. Felipe le decía, muéstranos al Padre y nos basta. Y aquí hay una respuesta para Felipe. Dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Me encantaría que si aquellos que subrayan o que marcan puedan marcar este versículo. Dice el 16, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como trono, reino, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. El 17 dice, Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo, el 18, también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo de todo lo que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Y el 20 dice, y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Y yo quiero que vayamos también al 2:9. Capítulo 2, versículos 9 y 10.
Dice la Biblia, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. De modo que ustedes, y esto nos habla a nosotros, esta palabra es para nosotros. Dice, de modo que ustedes también están ¿qué? Completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Estamos completos en Cristo, no nos falta nada. Jesús es todo lo que necesitamos. Jesús es suficiente en nosotros. Jesús es todo lo que nuestra alma necesita. Aunque muchas veces este mundo nos quiera bombardear de insatisfacción, pero la palabra de Dios es poderosa para actuar en nuestras vidas. La palabra de Dios es poderosa para actuar en nuestra mente y en nuestro corazón. Hermano, muchas veces nosotros podemos llegar a creer que existe algo fuera de Jesús. Jesús es la fuente de todo. Debemos de partir de la base de que Él es la fuente de amor, Él es la fuente de paz, Él es la fuente de seguridad, Él es la fuente de tu salvación. No existe otra cosa fuera de Jesús. Jesús es lo que lo llena todo. Y en los versículos que hemos leído, hemos visto y hemos experimentado que el Señor es todo. De que la plenitud de Dios se basa en Jesús. De que Jesús mismo es la imagen de ese Dios invisible. Es el Dios hecho carne, caminando entre nosotros. Y yo quiero terminar en esta mañana. Que Dios anhela que cada hijo, con un corazón rebosante de gratitud, podamos en esta mañana experimentar la suficiencia de Cristo en nuestras vidas. Y podamos creer de todo corazón que Jesús es lo único que necesitamos. Jesús es lo único que necesitamos. Si queremos tener una vida en plenitud, y no es que sea una vida que no haya dificultades, sino una vida en plenitud en Cristo, Jesús se debe de revelar a nuestras vidas. Él debe ser suficiente para nosotros. Cuando el Señor se revela a nosotros, encontramos propósito. Y no encontramos cualquier propósito. Encontramos un propósito eterno. Un propósito que va a terminar con Él en los cielos. Un propósito que me va a acercar cada vez más a Dios. Con Jesús nuestra vida está completa. Sin Jesús nuestra vida estamos insatisfechos. Hermano, en esta mañana te invito a que estés en pie. Gloria a Dios. Jesús es exactamente lo que necesita este mundo herido. Cuando prediques a las personas, predica a un Jesús que lo llena todo. Este mundo herido necesita al Jesús que vos y yo creemos y tenemos. Un mundo que está quebrantado, un mundo que está insatisfecho, pero Jesús sigue siendo suficiente, no solamente para vos y para mí, sino también para un mundo quebrantado y herido. El mensaje del Evangelio es muy sencillo, aunque muchas veces nosotros nos hemos complicado un poco. El mensaje del Evangelio es sencillo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Por medio de Él nosotros encontramos salvación y por medio de Él nosotros encontramos propósito. Él quiere ser nuestra fuente de paz. Y si nosotros les hablamos estas sencillas palabras a las personas que la hemos encontrado en su palabra, es lo único que ellas necesitan experimentar. Entonces nosotros, pero para hablarle a las personas debemos de haber experimentado la suficiencia de Cristo. Porque nadie que no haya experimentado la suficiencia de Cristo va a poder hablar con tanta convicción de que Jesús es lo único que necesitamos. ¿Saben por qué? Porque como les decía al principio, las crisis van a evidenciar donde hemos puesto nuestra fe. Las dificultades van a dejar expuesto el cimiento donde nosotros hemos puesto nuestra fe.